Es sorprendente cómo mitos y leyendas sobre el regreso de los muertos se hacen realidad en ocasiones. Desde el hombre que presenció su funeral hasta la niña que volvió de la muerte. He aquí 15 veces que la gente se despertó en su propio funeral. Número 15. El muerto asiste a su propio funeral después de 15 disparos. Si hay algo inusual en los funerales, tiene que ser esto. Quiero decir, ¿de qué otra forma explicarías que un hombre muerto se siente y vea cómo vienes a presentar tus respetos? Para empeorar las cosas, no es un muerto cualquiera, sino un hombre al que dispararon 15 veces. Definitivamente no hay esperanza de supervivencia, y mucho menos el milagro de presenciar su propio funeral. Entonces, ¿qué pasó realmente? Pues que la familia de este joven tiroteado optó por velarlo sin ataúd, colocándolo erguido en una silla con un cigarrillo en la mano y los ojos bien abiertos. ¿Has visto alguna vez algo así? Supongamos que entras en un funeral y te encuentras al difunto sentado en una silla con las piernas cruzadas y un cigarrillo en la mano. ¿Cuál sería tu siguiente movimiento? Fernando de Jesús Díaz Vito, de 26 años, recibió 15 disparos mortales frente a su casa en el barrio de Villa Carolina de San Juan. Ni siquiera la policía pudo encontrar pistas. Para darle al joven sus últimos honores, su familia optó por colocarlo en una silla en lugar de enterrarlo en un ataúd para poder recordarlo tal y como era. Como puede verse, está sentado en la silla con las piernas cruzadas, vestido con un atuendo de lujo. El difunto aún tenía los ojos abiertos y un cigarrillo en la mano. Por primera vez, la funeraria había mantenido abiertos los ojos de un difunto durante un funeral. El deseo de la familia se había cumplido. Según el fundador de la funeraria, se trataba de algo increíblemente diferente, porque además de estar sentado con las piernas cruzadas, también es el primer muerto de la historia que tiene los ojos abiertos. Todos los presentes se sobresaltaron increíblemente, porque verlo así es como verlo como si estuviera vivo. Una de sus hermanas revelaría que decidieron embalsamarlo así porque era un tipo muy alegre y enérgico y que querían recordarlo de esta manera. Número 14. La chica congelada despertó a la vida. Ahora bien, esta no es una historia de la edad de hielo ni de los congelados de Disney. Sin embargo, durante 6 horas a 22 grados bajo cero, el cuerpo de Jean Hilliard estuvo congelado. Afortunadamente, sobrevivió. Nadie sabía que los humanos podían sobrevivir a esas temperaturas hasta que conocieron a Jean Hilliard. Mientras navegaba por el más allá, lo único que Jean podía recordar era la oscuridad total. Aquella fatídica noche de diciembre de 1980, Jean, que entonces tenía 19 años, se durmió y se despertó cuando volvía a casa después de una noche de baile con sus amigos. Inesperadamente, su vehículo se deslizaba hacia una zanja tras colisionar con el hielo, como es habitual al conducir sobre hielo y cerca de zanjas en carreteras rurales. Mientras intentaba buscar ayuda, recordó que tenía un amigo cerca, así que fue en su busca. Pronto, sin embargo, sus fuerzas empezaron a disminuir. Sus botas de vaquero ya no podían sostenerla cuando por fin vislumbró la casa de su amigo a lo lejos. Para entonces, ya tenía tanto frío que se desmayó. Pero antes de desmayarse, consiguió llegar hasta el jardín de su amiga antes de caerse. Se arrastró con las manos y las rodillas hasta el porche, pero estaba demasiado débil para llamar al timbre. Así que permaneció tumbada durante 6 horas en el umbral de la puerta, con los ojos muy abiertos y sin más protección que su abrigo y sus botas. Cuando Wally Nelson la vio por la mañana, ya estaba muerta. Al menos eso parecía. Estaba más tiesa que una tabla, y lo único era que le salían pequeñas burbujas de las fosas nasales, lo que le alertaría de que en realidad podría seguir viva. El personal del hospital no tenía muchas esperanzas cuando la ingresaron a toda prisa. No pudieron ayudarla introduciéndole una vía intravenosa porque tenía el brazo congelado. Y aunque creían que ya estaba muerta, la calentaron en el hospital. También llamaron a su pastor mientras le ponían almohadillas térmicas en las extremidades para calentarla. Y a media mañana, cuando todos habían establecido una cadena de oración, Jean Hilliard empezó a experimentar espasmos. A mediodía de ese mismo día, había pasado de ser un bloque rígido de carne congelada a una mujer aterrorizada que no sabía qué le había ocurrido.
Curiosamente, le preocupaba que su padre descubriera que su coche estaba en la cuneta. Número 13. Camila Roxana Martínez despertó en su propio funeral debido a un certificado de defunción incorrecto. La afligida familia de la niña presentó una petición alegando que el Centro Médico de México fue realmente negligente. Según Mary Jane Peralta, llevó a Camila Roxana Martínez al Hospital Comunitario Básico Selenas de Gildago después de que la niña empezara a vomitar y a sentir dolor mientras tenía fiebre. La niña recibiría tratamiento para la deshidratación y paracetamol para el dolor antes de ser dada de alta. Peralta declaró que su hija solo había pasado 1 hora en el hospital y que el estado de la niña seguía empeorando. Al día siguiente, tras pedir ayuda al médico de la comunidad, aconsejaron a sus padres que volvieran al hospital. La madre pensó que, en la segunda visita, su hija había sido desatendida porque la espera para ser atendida se había prolongado. También alega que los profesionales médicos batallaron para administrar oxígeno a la niña e inyectarle líquidos intravenosos, diciendo que no podían localizar sus venitas. Finalmente, la trasladaban a otra habitación sin ninguno de sus familiares o padres. La devastada madre recordaba que su hija seguía agarrada a ella, se la llevaron y le dijeron que tenía que dejarla descansar en paz. Y fue allí donde los profesionales médicos declararían que la niña había muerto por deshidratación. Tras el informe, la familia y los simpatizantes se reunieron para presentar sus últimos respetos. Pero entonces se dieron cuenta de que, en realidad, la niña seguía viva. La familia se horrorizó cuando la pequeña se despertó y sus ojos se movían y había humedad en el cristal que cubría el ataúd. La pequeña enferma fue trasladada en ambulancia al hospital, donde su madre afirmó que el pulso de su hija bajó durante el viaje. Desgraciadamente, aquella vez murió de verdad porque le había fallado el cerebro. Esta vez, el agrandamiento del cerebro fue la causa de su fallecimiento. Número 12. El regreso de un anciano dio origen a unas vacaciones. ¿Ha oído hablar alguna vez del Día del Anciano? Todos los años en octubre, el pueblo de Braffing, en Hertfordshire, Inglaterra, celebra el Día del Anciano para conmemorar el entierro de un granjero local llamado Matthew Wall. Este anciano murió y estaba a punto de ser enterrado. Sin embargo, uno de sus portadores del féretro dejó caer accidentalmente el ataúd en el camino hacia su funeral, y resulta que este acto fue el milagro que creó una conmoción que despertó instantáneamente al hombre. Después de un rescate milagroso que lo salvó de ser enterrado vivo, Matthew, desafiando todos los pronósticos, decidió dar un giro positivo a la traumática experiencia. Decidido a aprovechar al máximo la segunda oportunidad que se le presentaba, se casó con su amada prometida, con quien compartió su vida durante 24 años más. La gente de su comunidad, movida por el milagro de su supervivencia y la inspiradora historia de amor y resistencia, decidió conmemorar aquel día tan especial para la vida del anciano. Así se instauró una celebración anual, que se convirtió en una tradición local que perduró con el paso del tiempo. La inexplicable vuelta a la vida de Matthew, un hombre cuyo nombre aún no estaba inscrito en la lista de fallecidos, se convirtió en un símbolo de la resistencia y la fortaleza. Y así fue como, a pesar de haber estado al borde de la muerte, Matthew siguió viviendo, disfrutando de más de 2 décadas de vida extra que le permitieron dejar una huella imborrable en su comunidad. Número 11. El hombre despierta en su autopsia. Mi padre solía decirme que la primera vez siempre es un error. Pero ¿qué pasa cuando llega la segunda e incluso la tercera? No podemos decir con exactitud que los 3 médicos se equivocaran. Sin embargo, se demostró que su conclusión era errónea. Hace unos años, solo unas horas antes de que comenzara la autopsia, un preso que había sido declarado muerto por 3 médicos diferentes recobró el conocimiento en el depósito de cadáveres, confundiendo a los funcionarios de prisiones españoles. Gonzalo Montoya Jiménez, un preso que entonces tenía 29 años, había sido identificado como inconsciente y probablemente sin vida en su celda a lo largo del pase de lista de la mañana. En enero de 2018, había sido enviado a la morgue del hospital en una bolsa para cadáveres cuando los patólogos notaron un sonido extraño, como un ronquido,
procedente de la propia bolsa en el ala de máxima seguridad de la Asturiana Penitenciaría Central en el noroeste de España. Jiménez cumplía condena por robo cuando fue descubierto dormido en una silla de su celda. No había signos evidentes de violencia, por lo que primero sería atendido por 2 médicos de guardia. Los médicos lo declararon muerto tras comprobar que no presentaba signos vitales y un par de horas más tarde, un médico forense examinó el cadáver y confirmó las valoraciones iniciales. Y entonces se emitió un informe de defunción por tercera vez. Los médicos no supieron que algo iba muy mal hasta que estuvieron en el tanatorio. El cadáver equivocado revivió de repente. En ese momento, para sorpresa de todos, Jiménez ya había pasado algún tiempo en una cámara frigorífica para ayudar a preservar su cuerpo y ya tenía la piel marcada con líneas de bisturí en previsión de una próxima autopsia. Los sonidos que emanaban del interior de la bolsa fueron detectados por primera vez por los médicos forenses. El preso seguía vivo cuando el patólogo forense abrió la bolsa tras ser trasladado en ambulancia mientras era escoltado a otro hospital para recuperarse de su misterioso episodio. Posteriormente se diagnosticó que Jiménez se encontraba estable. Las autoridades penitenciarias parecían no tener ni idea de cómo pudo originarse la confusión. Número 10. Aparición fantasmal de Noela Racundo. En su funeral, Noela Racundo era una australiana de Melbourne que viajó a Burundi en enero de 2015 para asistir al entierro de su madrastra. No tenía ni idea de que asistiría a su propio funeral cuando regresó a casa un mes después. Su marido la mató cuando estaba en su país natal porque tenía la falsa percepción de que ella le había sido infiel. Sin embargo, ella apareció en su funeral. ¿Están confundidos? Se lo explicaré. En 2004, Noela y sus 5 hijos se marcharon de Burundi a Australia y fue allí donde conoció a Belinga Kalala, una refugiada congoleña que la ayudó en la organización de reasentamiento en la que ambas trabajaban traduciendo al suajili. Racundo y Kalala acabarían trasladándose a Melbourne. Se casaron y tuvieron 3 hijos juntos, pero en 2015, Kalala estaba segura de que tenía una aventura, aunque ninguna prueba podía demostrarlo realmente. Fue entonces, en enero de 2015, cuando ella tomó un vuelo de regreso a Burundi para asistir al entierro de su madrastra, que él decidió vengarse por los agravios ficticios de su esposa. La noche siguiente al funeral de su madrastra estaba agotada y alterada. El entierro la había dejado emocionalmente agotada, e incluso dentro de casa, el agobiante calor africano era insoportable. Él la llamó para ver cómo estaba y la consoló antes de aconsejarle que saliera a respirar aire fresco. Y ella optó por seguir su consejo. Por desgracia, un hombre armado la abordó nada más salir. El tirador la introdujo en un coche, donde la esperaban otros 2 desconocidos. El pistolero la empujó al interior de un edificio, la ató a una silla y empezó a interrogarla sobre su supuesta aventura. Ella estaba confusa y no sabía quién habría enviado a alguien a matarla y por qué. Fue entonces cuando uno de los tiradores se burló de ella y se puso al teléfono, donde escuchó a su marido decirles que la mataran. Sin embargo, su vida se salvaría por un giro imprevisto cuando los sicarios terminaron su conversación con el marido. Le dijeron que no la matarían porque ellos no asesinan a mujeres ni a niños. El Washington Post señalaría que la banda también conocía a uno de sus hermanos. El jefe de la banda quería sacarle más dinero a Kalala, así que le dijeron a su marido que ahora necesitaban otros $400 en moneda australiana para terminar el trabajo, con lo que el pago total ascendería a unos $10,000. Los hombres le habían advertido de que solo disponía de 80 horas para abandonar el país, porque su marido hablaba en serio. Kalala, que ahora cree que su mujer había muerto, informó a sus seres queridos de que había perecido trágicamente en un accidente. Sin embargo, la supuesta muerta se presentó a su propio funeral. Número 9. La mujer muerta despierta en la morgue de Sudáfrica tras ser declarada muerta. En un sorprendente giro de acontecimientos, una mujer sudafricana ha sido encontrada viva en la morgue tras haber sido involucrada en un accidente de tráfico. Los paramédicos que atendieron la escena del accidente declararon a la mujer muerta en el lugar de la colisión, tras lo cual fue trasladada a la morgue. Sin embargo,
Unas pocas horas después, en un giro completamente inesperado, los trabajadores de la morgue descubrieron que la mujer estaba respirando. Este incidente ha dejado perplejos a los implicados. Garrett Bradnick, el director de operaciones de Distress Alert, una empresa de servicios médicos de emergencia, ha declarado que están completamente desconcertados y que no tienen ninguna explicación de cómo pudo haber ocurrido este incidente. Pero varias horas después de la colisión, cuando el coche de la víctima volcó y sus 3 ocupantes salieron despedidos, 2 de ellos murieron y a ella la descubrieron viva en la nevera del tanatorio. Según ellos, la declararon muerta porque se hicieron todas las comprobaciones oportunas. Milagrosamente, la mujer fue encontrada con vida y trasladada a un hospital, donde recibió tratamiento para su total recuperación. Número 8. El lavacoches muerto aparece en su funeral. Ahora. Antes pensaba que los hermanos debían conocerse muy bien, al menos para poder identificarse. Sin embargo, con esta familia, la historia es muy diferente. Se trata de un lavacoches brasileño llamado Gilberto, cuya chocante aparición en su propio funeral provocó, al parecer, que su familia y amigos reaccionaran primero con espanto y luego con alegría. Su familia lloraba su fallecimiento aquella fatídica noche cuando el hombre que creían que estaba en el ataúd junto a ellos apareció en la puerta principal. Habían identificado erróneamente como él a un fallecido en la morgue local. Suena raro oír de boca de tus amigos que había un ataúd y que tú estás dentro de él, pero eso es exactamente lo que le ocurrió a él. Para demostrar que estaba vivo, se presentó en su funeral. Algunos se desmayaron al verle, mientras que otros huyeron despavoridos. Al parecer, el error se debió a que un lavacoches cercano muy parecido a Gilberto fue asesinado ese fin de semana, y la policía informó a su hermano de que creían que su hermano era la víctima. El hermano acudió entonces al tanatorio y dio el nombre erróneo al cadáver. Dadas las similitudes entre Gilberto y el hombre que estaba en el ataúd y que finalmente fue identificado, el inspector de policía declaró que el error era comprensible. Afirmó que los 2 hombres se parecían tanto y que ambos eran lavacoches. Gilberto afirmó haberse enterado del error por un amigo que se le acercó en la calle y le informó de que su familia se marchaba para su entierro. Afirmó que había intentado llamarles para comunicarles que seguía vivo, pero su llamada había sido ignorada como una broma cruel. No parecía haber otra opción que presentarse en persona en su propio funeral para demostrar a todos que seguía muy vivo. Se dirigió entonces a casa de su madre. Número 7. Nicéphorus Glycus. Cuando Nicéphorus Glycus fue declarado muerto en marzo de 1896, era un obispo que servía en Lesbos, Grecia. Su cuerpo fue dejado en exhibición en la iglesia siguiendo las costumbres. Pero las cosas empezaron a cambiar. Al parecer, la noche siguiente a lo que se denominó la exposición del cadáver, Cus se incorporó y exigió saber de qué iba la fiesta. De hecho, acababa de echarse una larga siesta tras permanecer varios días confinado en su cama. El hombre, de 80 años, fue declarado muerto por los médicos. El presunto obispo muerto fue vestido inmediatamente con sus ropas episcopales y luego sentado en el trono de la iglesia, donde el cuerpo fue expuesto a los fieles piadosos durante el día y custodiado por relevos de sacerdotes día y noche. Sin embargo, siguiendo las normas ortodoxas de la iglesia, se levantó bruscamente de su asiento la segunda noche de la exposición de los muertos y miró a su alrededor, conmocionado y aterrorizado, a todo el grupo en el que había estado sentado. El anciano obispo se limitó a entrar en un letargo parecido a la muerte, que los inexpertos médicos dieron rápidamente por muerto. Número 6. Sherilyn Jackson, que nunca murió, fue enterrado. Sherilyn Jackson fue enterrada en el cementerio Hamilton del Parque Colonial Memorial, salvo por el hecho de que en realidad nunca murió. En su funeral, los familiares de Sherilyn notaron un ligero cambio en su aspecto, pero no le prestaron demasiada atención porque la mujer de 50 años, residente en Filadelfia, ya llevaba unas semanas muerta cuando todo estaba dicho y hecho. Su madre declaró que todos pensaban que no se parecía a ella, pero que se parecía lo suficiente como para ser ella. Su nariz era diferente, pero supuso que habían tenido que modificarla de algún modo. E independientemente de las pequeñas diferencias,
La mujer del ataúd se parecía lo suficiente a Sherilyn, que entonces tenía 50 años. Sin embargo, debido a esos pocos cambios que observaron, finalmente conjeturaron que algo debía de haber ido mal durante el procedimiento de embalsamamiento. Pero la realidad era aún más extraña. La mujer que fue enterrada aquel día no era en realidad Sherilyn Jackson, era otra persona. Número 5. Mohamed Rajan, el hombre que apareció el último día de su funeral. Mohamed Rajan parecía ser una de las víctimas de un ataque aéreo militar en las afueras de Damasco que se cobró la vida de más de 100 personas. Había estado en el mercado del barrio, que fue duramente golpeado por la explosión y fue encontrado probablemente muerto y enterrado bajo los escombros. Pero eso resultó ser solo parcialmente cierto. Sus seres queridos planearon el funeral de Rajan, que se celebró varios días después sin el cadáver. Sin embargo, cuando el hombre apareció allí, los mencionados amigos y familiares recibieron una sorpresa muy agradable. Tras la explosión, pasó 36 horas atrapado bajo los escombros, pero finalmente logró escapar. Todavía tenía restos de los escombros en el pelo y la barba cuando acudió a su propio entierro, y todos se quedaron asombrados. Número 4. Mohamed Furkan. Según los medios de comunicación locales, un joven indio de 20 años conmocionó a sus afligidos amigos y familiares cuando despertó durante su propio entierro. Según The Independent, Mohamed Furkan, residente en Lucknow, en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, quedó inconsciente tras sufrir un grave accidente. Al parecer, la familia del paciente comunicó a los trabajadores del hospital que no podían hacer frente a más de $10,000 de sus facturas médicas, por lo que se le declararía muerto. Ese mismo día, su familia recibió el cadáver y mientras enterraban a su ser querido, ocurrió lo inesperado. Su hermano mayor declaró al periódico que, mientras se preparaban para el entierro, vieron que sus extremidades se movían. Enseguida lo enviaron al hospital, donde los médicos declararon que estaba vivo y lo conectaron a un respirador artificial. Aunque el estado de salud del paciente seguía siendo grave, los médicos afirman que no tiene en absoluto muerte cerebral porque sus reflejos funcionaban y tenía pulso y tensión arterial. Podría ser que el hospital lo declarara muerto porque la familia no podía permitirse pagar las crecientes facturas médicas. Número 3. Pastor Lacau. Hace algún tiempo se hizo muy popular en las redes sociales un vídeo que mostraba al pastor Alf Lacau, de los ministerios Alleluia, levantando a un hombre muerto de un ataúd durante una sesión de la iglesia. Una multitud de dolientes se congregó en torno al ataúd cuando éste fue sacado del féretro durante el servicio. Una señora que dice ser la casera del hombre informa entonces al pastor de que tuvieron que enviar al hombre al hospital el viernes, cuando se puso enfermo y empezó a toser. Después, murió en sus manos. El cuerpo, que al parecer llegó directamente del tanatorio, permanece sentado en el ataúd con la boca y los ojos abiertos mientras el pastor comienza a rezar por él. Mucha gente expresó su incredulidad sobre el vídeo en las redes sociales criticándolo y muchos creen en el pastor. Por desgracia para el fallecido y el pastor, más tarde se descubrió que todo era un engaño. Número 2. La funeraria encuentra a una mujer respirando horas después de ser declarada muerta. Una mujer de 82 años que había sido trasladada a una funeraria tras ser declarada muerta en una residencia de ancianos de Nueva York, sería descubierta respirando tan solo 3 horas después. El Centro de Rehabilitación y Enfermería Waters Edge de Port Jefferson, Long Island, declararía fallecida a la mujer, que fue escoltada hasta la funeraria Ob Davis de Miller Place. Pero más tarde, el luto se convirtió en júbilo cuando la encontraron respirando. Fue entonces cuando intervino la policía y se encargó a la fiscalía que investigara el caso. Según las autoridades locales, la mujer de 66 años estaba recibiendo cuidados paliativos cuando fue declarada muerta en el Centro de Cuidados Especiales para Enfermos de Alzheimer de Urbandale. Las autoridades afirmaron que metieron a la mujer en una bolsa para cadáveres y luego la llevaron a la funeraria en crematorio cuando el personal descubrió que respiraba y marcó el 911. Por desgracia, solo le quedaban unos días de vida
cuando fue trasladada de nuevo a un centro de cuidados paliativos y falleció. Número 1. El camarero que volvió a la vida en 2012. Un camarero de 28 años volvió de entre los muertos. Supuestamente había fallecido tras sufrir un infarto un día mientras estaba en el trabajo, y tras ser declarado muerto, su cuerpo fue entonces llevado a casa por su familia, que fue a prepararlo para el entierro al final de la semana siguiente, lavándolo y siguiendo las costumbres islámicas. Pero el destino quiso que el médico encargado de expedir el certificado de defunción descubriera que seguía vivo cuando se dio cuenta de que el cuerpo aún estaba caliente. Le dio la vuelta y vio que el hombre aún respiraba, cuando informó rápidamente a su madre de que lo que iba a ser su funeral se había convertido en una celebración. Gracias por vernos.